Recuerdo ese día como si fuera ayer, aunque han pasado décadas y mi memoria a veces se confunde entre lo vivido y lo soñado. Tenía apenas 22 años, y el mundo me parecía brillante, lleno de promesas que no sabía que podían romperse en un solo instante. Yo, sencilla, tímida, llena de ilusiones, nunca imaginé que el destino me llevaría a conocer el dolor más profundo que un ser humano puede sentir. El hospital olía a desinfectante, a frío, a hospital, y en ese olor había una mezcla de esperanza y terror que no podía comprender del todo. Sostenía a mi hijo recién nacido, pequeño, frágil, y sentía que en sus manos se me escapaba algo que no tenía nombre. Su llanto era débil, casi un susurro, y cada respiración me partía el corazón y lo llenaba de amor al mismo tiempo. Pensé que nada malo podía suceder, no podía imaginar que la vida me lo arrancaría de esa forma. Fue un error de los médicos. Lo declararon muerto. Lo cubrieron con una sábana blanca y me lo llevaron de los brazos. Yo no podía entenderlo. Pregunté 1, 2, 100 veces, ¿estás seguro? Y ellos solo negaban con la cabeza, con ese gesto que más que informar, mataba pedazo a pedazo mi alma. Esa noche, sentada en mi habitación vacía, lloré como nunca antes, sintiendo que una parte de mí misma se había ido con él. El dolor era tan inmenso que pensé que jamás volvería a sonreír. Mi esposo en aquel entonces, también estaba destrozado. Él trataba de consolarme, pero yo podía ver en sus ojos que no sabía cómo, que no encontraba palabras que pudieran contener el abismo en el que nos encontrábamos. Nos prometimos seguir adelante, pero la verdad es que una parte de nosotros murió ese día, y nos convertimos en fantasmas viviendo entre los vivos. Los años siguientes fueron una rutina de ausencia disfrazada de vida. Me casé de nuevo después de un tiempo. Intenté formar otra familia, pero siempre había un espacio vacío en mi corazón que nadie podía llenar. La gente me decía que debía superar el pasado, que el dolor me consumía, pero nadie podía entender que el dolor por un hijo perdido nunca se supera. Solo aprendes a vivir con él, a arrastrarlo como una sombra que te sigue a todas partes, recordándote lo que alguna vez tuviste y perdiste. Nunca supe la verdad. Nadie me dijo que ese niño había sobrevivido. Nadie me contó que los errores pueden ser irreversibles, y que a veces la vida te regala encuentros que también pueden ser tragedias disfrazadas de milagros. Yo creí que había enterrado a mi hijo con mi corazón, y que la historia había terminado allí, en esa habitación de hospital donde lo vi por última vez. Y entonces, años después, lo vi. No fue en un lugar cualquiera. Fue en la ciudad, en un momento en que ni siquiera pensaba en él. Yo caminaba por las calles de aquel barrio antiguo, con mis años cargando mi espalda como si fueran piedras invisibles. Me había acostumbrado a mirar la vida con cierta distancia, a evitar involucrarme demasiado, a no dejar que la gente se acercara demasiado. Pero él apareció. De pie, con la mirada dura, inexpresiva, rodeado de hombres que parecían seguirle como si fueran sombras de su poder. No podía creer lo que veía. Su rostro era como mirar un espejo de mi pasado, pero con un ángulo cruel. Tenía la misma forma de los ojos que mi esposo en aquel entonces, la misma curva de los labios, el mismo aire de inocencia que había imaginado para él tantas noches antes de dormir. Y sin embargo, había algo en el que era completamente diferente. Había furia en sus gestos, en su postura, en su manera de moverse por el mundo. Me detuve, tratando de no ser vista, y lo observé. Él hablaba con un hombre mayor, uno que parecía darle órdenes y que lo obedecía sin cuestionar. La calle estaba llena de ruidos, de coches, de voces, pero para mí, solo existía él. Era mi hijo, o al menos, eso pensé al principio. Pero, ¿cómo podía ser posible? ¿Cómo podía este joven, de 28, 30 años, haber llegado a este punto sin que yo supiera nada? La sospecha se convirtió en certeza cuando vi su tatuaje, aquel símbolo que solo yo conocía, que le había dibujado en un momento de ternura antes de perderlo. Mi corazón latía con una mezcla de miedo, alegría y una confusión que me hacía temblar. Pero entonces, la realidad golpeó con la fuerza de un martillo. Él no me reconocía, ni siquiera sospechaba que yo era su madre. Y no era simplemente un joven perdido en la vida, era alguien que se había convertido en enemigo de la familia que había dejado atrás. El dolor volvió, pero esta vez con un sabor distinto. Ya no era el dolor de la pérdida, sino el dolor del miedo. El miedo a que él descubriera quién era yo y que eso destruyera todo, o que nunca lo descubriera y nos perdiéramos para siempre. Y en ese momento, justo cuando lo vi desaparecer entre la multitud, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ese encuentro fugaz fue solo el comienzo. No podía dejar de pensar en él, en cómo había cambiado, en qué había pasado en esos años, en cómo alguien que había sido un bebé frágil podía convertirse en un hombre implacable, lleno de rencor y furia. Cada noche cerraba los ojos y lo veía,
con su mirada fría y su sonrisa que no era sonrisa, y mi corazón se rompía de nuevo. No sabía que estaba a punto de adentrarme en un mundo de secretos, traiciones y peligros que me obligarían a enfrentar el pasado que había enterrado con tanto dolor. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía seguirlo, descubrir quién había sido, quién se había convertido, aunque me costara la vida. Porque a veces, el amor de una madre no conoce límites, ni razones, ni miedo. Los días después de aquel encuentro fugaz fueron un tormento. Cada sombra, cada reflejo en los escaparates de las tiendas, me hacía imaginar que era él. Me despertaba sudando en medio de la noche, con la sensación de que lo tenía delante, mirándome con esa mezcla de desafío y dolor que recordaba de aquella breve aparición. Pero la realidad era cruel. Desaparecía antes de que pudiera acercarme, y yo me quedaba con las manos vacías, con el corazón hecho pedazos otra vez. Decidí que debía actuar con cautela. No podía simplemente acercarme a él, no después de tantos años, no después de lo que había escuchado murmurar sobre la familia a la que yo todavía pertenecía. Su nombre, aún no lo sabía, o al menos no lo recordaba. Lo único que tenía era aquel tatuaje, aquel símbolo que me dio esperanza y miedo a partes iguales. Era mi pista, la prueba de que él seguía vivo, y también de que no tenía ni idea de quién era yo. Empecé a preguntar en silencio, a hacer llamadas discretas, a reconstruir fragmentos de información como si fueran piezas de un rompecabezas demasiado grande para mi paciencia. Cada conversación era una prueba de fuego. Debía parecer casual, no debía levantar sospechas, pero cada nombre que escuchaba, cada historia que llegaba a mis oídos, me acercaba más a él y me hacía temblar de miedo. Una tarde, mientras revisaba archivos antiguos de la ciudad, encontré un recorte de periódico que me heló la sangre. Hablaba de un joven que lideraba un grupo que cometía robos, fraudes, manipulaciones, alguien que se había hecho un nombre como si fuera un fantasma en las sombras, temido por todos. Miré la fotografía y el corazón me dio un vuelco. Era él. Mi hijo. Mi bebé perdido. No podía creerlo. La vida me había arrojado a los brazos de alguien que se había convertido en un enemigo, y yo era parte de la familia que él ahora amenazaba. Los recuerdos volvieron como un torrente. Sus pequeñas manitas, su risa que no escucharía nunca, sus ojos que me miraban con una confianza que nadie más podría tener. Y ahora ese mismo ser estaba lejos de ser inocente, lejos de ser mi niño. No era un niño ya. Era un hombre duro, implacable, y yo debía decidir cómo acercarme sin perderlo para siempre, o sin perderme yo en el intento. Mi esposo de aquel entonces, el padre de mi primer hijo, había muerto hacía años, y yo había reconstruido mi vida a su manera. Pero la aparición de nuestro hijo cambió todo. Cada paso que daba por la ciudad parecía llevarme más cerca de él, aunque también más cerca de peligros que ni siquiera podía imaginar. Mi corazón, que creía endurecido por los años de dolor, latía con fuerza cada vez que escuchaba su nombre en rumores o en las noticias. La gente hablaba de él con temor, y yo apenas podía sostenerme. Decidí acercarme a la familia que él había elegido destruir. Mis antiguos amigos, los que me conocían como joven madre, empezaron a darme fragmentos de información. Hablaban de un hombre que no perdonaba, que buscaba venganza contra aquellos que consideraba culpables de su dolor. Y sin saberlo, él señalaba a mi propia familia. Cada historia era un golpe al estómago. Cada secreto revelado era un recordatorio de que mi hijo había sido moldeado por el odio, por la ausencia, por la pérdida, y yo, que nunca pude protegerlo, ahora estaba en la antesala de enfrentarme a él. Una noche, mientras regresaba a casa, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía firme, casi amenazante. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una fotografía. Él, de frente, con esa mirada fría que no reconocía, pero con un detalle imposible de ignorar, el mismo símbolo tatuado en su brazo que yo había visto años atrás. Había un mensaje escrito: «Sabes que te estoy observando. No te metas donde no debes». Mi mundo se tambaleó. No podía huir, no podía esconderme. Él me estaba buscando, o al menos estaba consciente de mi presencia. Y yo debía decidir cómo acercarme, cómo salvarlo de la oscuridad en la que estaba atrapado, sin revelar la verdad que podría destruirnos a los dos. Pasaron semanas de investigación silenciosa. Cada vez que creía haber encontrado una pista, él desaparecía, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero había un patrón, un hilo invisible que empezaba a conectar las piezas, lugares que visitaba, personas que frecuentaba, decisiones que tomaba. Me estaba dejando entrar en su mundo sin saberlo, y cada descubrimiento me llenaba de terror y esperanza a partes iguales. Y entonces, lo vi de nuevo, cara a cara, en un lugar que nunca habría imaginado.
Una vieja mansión en ruinas, donde la luz del atardecer iluminaba las grietas de las paredes y los recuerdos de un pasado que yo creía enterrado. Estaba rodeado de hombres, negociando algo con una frialdad que me heló el alma. Me acerqué lo más que pude, escondida, sin que él me viera. Cada gesto suyo, cada palabra que pronunciaba, me desgarraba por dentro. Era mi hijo. Mi bebé perdido. Y sin embargo, era un enemigo que podía destruir todo lo que amaba. No sabía si debía acercarme, gritarle que era su madre, o esperar, observando desde las sombras mientras él trazaba planes que no debía comprender. Y en ese momento, lo comprendí, nuestra historia no había terminado en aquel hospital. Apenas estaba comenzando. Porque a veces, el amor de una madre no solo salva, también enfrenta monstruos que ella misma temía. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que ya no podía limitarme a observar desde las sombras. Cada decisión que él tomaba parecía acercarlo a mi propia familia, a la gente que amaba, y yo sentía que debía intervenir, aunque fuera de manera discreta. Mi corazón estaba dividido entre el miedo y la urgencia, miedo a que descubriera la verdad y urgencia por salvarlo de sí mismo antes de que todo se perdiera para siempre. Empecé a investigar su mundo con más detalle. Descubrí que no era solo un hombre que buscaba venganza, estaba construyendo algo más grande, algo que podía derribar familias, amistades y negocios. Tenía aliados peligrosos, hombres que le obedecían sin cuestionar y que lo veían como una figura implacable. Cada paso que daba, cada movimiento, estaba calculado. Y yo, como madre que lo había perdido y creído muerto, sentía un miedo atroz al ver en qué se había convertido. Un día, mientras caminaba por el mercado, lo vi otra vez. Esta vez no estaba solo. Caminaba entre la multitud con esa seguridad que parecía desafiar al mundo. Intenté acercarme, pero antes de que pudiera dar un paso, lo vi girarse bruscamente y mirar hacia mí. Mi corazón se detuvo. No podía saber si él me reconocía o simplemente sospechaba que alguien lo observaba. Me escondí detrás de un puesto de frutas, con las manos temblorosas y la respiración contenida. Fue un instante que duró segundos, pero que me pareció eterno. La tensión dentro de mí creció. Sabía que no podía seguir ocultándome ni esperar a que el destino decidiera por mí. Cada día que pasaba, cada interacción que él tenía con mi familia, era un riesgo que no podía ignorar. Tenía que actuar, pero debía ser inteligente, paciente. No podía presentarme como su madre, no aún. No podía arriesgarme a perderlo de nuevo. Mientras tanto, él comenzaba a hacer movimientos que amenazaban a nuestra familia de manera indirecta. Pequeños sabotajes, rumores que se extendían, decisiones que ponían en riesgo negocios, amistades y relaciones que habíamos construido con tanto cuidado. Cada señal que recibía era un recordatorio de que el niño que una vez sostuve en mis brazos se había convertido en un hombre capaz de causar daño sin pensarlo dos veces. Fue en medio de esta angustia que conocí a una mujer, Lucía, una amiga cercana que había estado con la familia desde antes de mi desaparición del pasado. Ella no sabía nada de mi hijo, ni de mis sospechas, pero sentí que podía confiar en ella. Juntas empezamos a trazar un plan para acercarnos a él, para entender sus motivaciones, para descubrir cómo había llegado a odiar tanto y por qué atacaba a quienes ahora era nuestra familia. Lucía era cautelosa, pero perspicaz, me ayudó a mantener la cordura mientras yo me perdía en recuerdos y sospechas. Una tarde, mientras revisábamos documentos antiguos de la empresa familiar, descubrimos algo alarmante. Él había empezado a adquirir propiedades cercanas a la nuestra, infiltrándose poco a poco en nuestro mundo. Su intención era clara: debilitar nuestra posición, tomar control, sembrar miedo. Y yo, que creía haber perdido a mi hijo para siempre, me enfrentaba a la paradoja más cruel de mi vida: debía protegerlo de sí mismo sin que él supiera quién era yo. Las noches eran las más difíciles. Me encontraba soñando con él, con la ternura de aquel bebé que una vez fui incapaz de salvar. En mis sueños, intentaba alcanzarlo, abrazarlo, hablarle, pero él siempre se desvanecía, se transformaba en un hombre desconocido que me observaba con desconfianza. Me despertaba con lágrimas, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Y aún así, no podía rendirme. No podía abandonar la esperanza de que algún día me reconociera, de que el amor que había sentido por él no hubiera desaparecido, de que todavía pudiera salvarlo. Entonces ocurrió algo que cambió todo. Un incidente menor, un enfrentamiento entre uno de sus aliados y miembros de nuestra familia, me obligó a intervenir directamente. Me presenté como una mediadora neutral, sin revelar mi relación, tratando de calmar las aguas antes de que la situación se desbordara. Él me observaba con desconfianza, evaluando cada palabra, cada gesto. Había algo en mis ojos que lo desconcertaba, pero no podía entender qué. Durante esa conversación, percibí un destello, apenas perceptible, que me hizo temblar.
Un instante de duda, un fragmento de reconocimiento, como si algo profundo dentro de él estuviera luchando por emerger. Pero fue solo un instante. La frialdad regresó de inmediato, y me dejó con la sensación de que estábamos jugando un juego peligroso, uno en el que cada movimiento podía ser fatal. Esa noche, mientras regresaba a casa, comprendí algo aterrador y a la vez liberador. No importaba cuán oscuro se hubiera vuelto, todavía había una conexión, un hilo invisible que nos unía. Pero también comprendí que ese hilo podía romperse en cualquier momento si yo no era cuidadosa. Cada decisión, cada paso, cada palabra que pronunciara debía ser medida, porque el enemigo que tenía delante no sabía que yo era su madre, y descubrirlo prematuramente podía destruirlo a él y a mí. Fue entonces cuando supe que la historia que había comenzado con una pérdida hacía décadas estaba entrando en su capítulo más peligroso. La lucha no sería solo por él, sino por nuestra familia, por la verdad, y por la posibilidad de reconciliar lo que parecía irreconciliable. Y mientras el silencio de la noche me envolvía, me prometí que haría cualquier cosa para traerlo de vuelta, aunque el camino estuviera lleno de sombras y traiciones. Nunca olvidaré la sensación de entrar en esa mansión por la primera vez, sola, con el corazón latiéndome tan fuerte que creí que lo oirían desde la calle. Sabía que estaba caminando hacia el corazón del peligro, hacia el epicentro de un mundo que había construido mi hijo y que estaba lleno de hombres con miradas duras y decisiones calculadas. Cada paso que daba era un riesgo, pero no podía retroceder. Mi instinto me empujaba hacia él, hacia la verdad que debía enfrentar. Lo encontré en la sala principal, revisando papeles, rodeado de sus aliados. Su presencia era imponente, y por un instante lo vi no como mi hijo perdido, sino como un hombre que podía destruir todo lo que amaba. Traté de calmarme, de pensar con claridad. No podía gritarle, no podía acercarme con la verdad. Debía ser paciente, observar y esperar el momento adecuado. Pero el destino tiene maneras crueles de apresurarnos. Uno de sus hombres me reconoció como parte de la familia a la que él odiaba. Antes de que pudiera reaccionar, él se volvió hacia mí. Sus ojos me estudiaban con esa intensidad que me había perseguido desde la primera vez que lo vi. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Él habló, con voz firme, casi despectiva. ¿Qué haces aquí? No deberías estar. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Cada palabra era un recordatorio de cuánto tiempo había perdido, de cuánto había cambiado, y de cuánto miedo sentía de que jamás pudiera entenderme. Sin embargo, respiré hondo y encontré la fuerza para responder. He venido a hablar contigo. A entenderte. A ayudarte, si me permites. Sus cejas se arquearon. ¿Ayudarme? ¿Tú? No sé quién eres, pero no necesito ayuda de nadie. Su voz estaba llena de desconfianza, de resentimiento. Y yo entendí que cada palabra que pronunciara debía ser medida, como si caminara sobre cristales afilados. Durante semanas, continuamos ese juego peligroso de acercamientos y distancias, de palabras medidas y miradas que ocultaban más de lo que revelaban. Empecé a notar fragmentos de la persona que una vez fue mi hijo, destellos de vulnerabilidad escondidos tras su fachada de dureza. Cada vez que ocurría, mi corazón se llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si el odio que había acumulado durante todos esos años era más fuerte que cualquier recuerdo de amor? Entonces sucedió lo inesperado. Él descubrió documentos antiguos, cartas, fotografías, todo indicaba que yo era alguien importante en su pasado, alguien que él había perdido y en quien jamás había pensado. Mi cuerpo se tensó cuando lo vi sostener un sobre con mi letra, con aquel símbolo que solo yo conocía. Sus ojos se llenaron de confusión, de furia, y un instante de reconocimiento se asomó como un relámpago. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, con la voz quebrada, pero aún firme. La tensión era insoportable. Cada palabra que pronunciara ahora podría ser la diferencia entre la reconciliación y la pérdida definitiva. Me acerqué, con el corazón en la garganta, y dije, soy alguien que te ha buscado toda su vida. Alguien que siempre ha amado, aunque nunca lo haya sabido. Sus manos temblaron, y por un momento todo el odio, toda la frialdad, se mezclaron con confusión, dolor y un destello de vulnerabilidad. Era él, pero también era un extraño. Un hombre moldeado por años de rencor y distancia, alguien que no sabía que yo era su madre. La confrontación que siguió fue intensa. Palabras cruzadas, gritos, lágrimas contenidas. Él acusaba, yo explicaba, y en cada frase había un riesgo de ruptura total. Pero también había destellos de esperanza, recuerdos que emergían, fragmentos de la ternura que una vez compartimos. Fue un enfrentamiento de emociones puras, un choque entre el pasado perdido y el presente doloroso. Finalmente, después de horas que parecieron eternidades, algo cambió. Sus manos dejaron de temblar, sus ojos bajaron,
y en su mirada se filtró una aceptación silenciosa, una puerta que se abría lentamente hacia la verdad que había estado escondida durante décadas. Sí, si tú eres, comenzó a decir, sin poder terminar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y yo supe que el momento decisivo había llegado. No fue inmediato, no fue perfecto. Hubo lágrimas, hubo miedo, hubo recuerdos que emergieron con fuerza. Pero por primera vez, él me vio, no como una extraña, no como un enemigo, sino como la madre que había perdido. Y yo lo vi a él, no solo como el hombre implacable que se había convertido, sino como el hijo que había sostenido entre mis brazos y que siempre había amado, aunque creyera que estaba muerto. Fue un momento de catarsis, un instante donde la verdad rompió todas las barreras. La intriga, el miedo y el rencor se mezclaron con un amor que nunca había desaparecido. Y aunque sabía que nuestro camino todavía sería difícil, que las heridas no se curarían de la noche a la mañana, también sabía que habíamos comenzado a reconstruir lo que había sido arrancado de nosotros hace tantos años. Porque a veces, el amor verdadero no desaparece, incluso cuando la vida intenta arrancarlo con crueldad y distancia. Y en ese instante, supe que nuestra historia, aunque llena de dolor y secretos, todavía tenía un futuro que podíamos construir juntos. Después de aquel enfrentamiento cargado de emociones, los días que siguieron fueron un torbellino de sensaciones. Él estaba confundido, dudando de todo lo que había creído, y yo estaba temblando entre la alegría y el miedo de perderlo de nuevo. Cada palabra que pronunciábamos debía ser medida, cada gesto calculado, porque no sabíamos cuánto tiempo tomaría para que él aceptara la verdad por completo. Poco a poco, sin prisa pero con determinación, comenzamos a reconstruir el vínculo perdido. Cada conversación era una mezcla de recuerdos, de explicaciones y de silencios que hablaban más que cualquier palabra. Le conté historias de su infancia que solo su madre podría saber, las pequeñas cosas que recordaba con cariño, los momentos que nunca podrían inventarse. Al principio me miraba incrédulo, pero con cada detalle, con cada relato, algo dentro de él empezaba a aflojarse. Su corazón, endurecido por años de rencor y abandono, comenzaba a abrirse. Me di cuenta de que la dureza que había desarrollado era un escudo, un mecanismo de defensa contra un mundo que lo había empujado al odio. Pero ahora, frente a mí, ese escudo se resquebrajaba lentamente. Sus ojos ya no tenían la frialdad absoluta que los caracterizaba. En ellos aparecía la vulnerabilidad, la ternura que siempre había existido y que yo había recordado desde que lo sostuve recién nacido. Al mismo tiempo, el peligro que lo rodeaba no desapareció. Sus aliados y enemigos aún representaban amenazas, y su mundo de decisiones calculadas podía arrastrarlo de vuelta a la oscuridad en cualquier momento. Por eso, decidimos enfrentar juntos a quienes buscaban aprovecharse de su rencor. Cada movimiento que hacíamos debía ser estratégico, no solo para protegernos, sino también para enseñarle que la fuerza no siempre se mide por miedo o destrucción, sino por la capacidad de elegir el bien y proteger a quienes amas. Fue un proceso doloroso. Hubo noches de discusiones, de lágrimas, de gritos. Él dudaba, cuestionaba todo, preguntaba por qué yo no lo había encontrado antes, por qué había permitido que el mundo lo moldeara de esa manera. Yo le respondía con honestidad, contándole la verdad, mis errores, mis miedos, y cómo había creído que lo había perdido para siempre. Cada palabra abría una herida, pero también la curaba poco a poco, con la fuerza silenciosa del amor que nunca se había extinguido. Finalmente, después de semanas de tensión, descubrimos juntos la última pieza del rompecabezas, un antiguo aliado de su pasado que aún mantenía rencores y planes contra la familia. Con astucia y colaboración, logramos enfrentarlo y desmantelar la amenaza que pendía sobre nosotros. Verlo luchar junto a mí, con respeto y cuidado, fue un momento de orgullo que nunca imaginé que viviría. No como enemigo, sino como hijo, con la posibilidad de redimirse y elegir un camino distinto. El día que finalmente pudimos sentarnos a hablar sin miedo, sin secretos, sentí que los años de dolor, de lágrimas, de pérdidas y de ausencias se habían transformado en algo nuevo, esperanza. Él me miró y, con un hilo de voz, dijo, siempre supe que alguien me cuidaba, aunque no supiera quién. Ahora entiendo, tú eres mi madre. Mis lágrimas fluyeron, mezclándose con la alegría, el alivio y el amor que había guardado durante décadas. Lo abracé y por primera vez sentí que todo el sufrimiento tenía sentido, que todas las noches de llanto, todas las decisiones difíciles y todos los años de búsqueda habían valido la pena. No fue un final perfecto, porque la vida nunca lo es. Pero era un nuevo comienzo. Habíamos atravesado el dolor, la traición, la pérdida y el miedo, y aún así, nos habíamos encontrado. La familia estaba intacta, aunque marcada por cicatrices que ahora servían como recordatorio de la resiliencia y la capacidad de amar incluso en las circunstancias más oscuras.
A veces, cierro los ojos y aún no veo aquel pequeño bebé que creí perdido, sosteniéndolo en mis brazos, sintiendo su fragilidad y prometiéndome que nunca más lo dejaría ir. Y luego lo miro como adulto, como el hombre que se ha convertido, y sé que el amor, aunque retrasado, tiene la fuerza de cambiar destinos, de reconciliar lo que parecía irreconciliable y de curar incluso las heridas más profundas. Nuestra historia no terminó con la tragedia de aquel hospital, ni con los años de ausencia y odio. Terminó con un reencuentro, con la verdad revelada y con la promesa de construir juntos un futuro donde el amor y la familia, aunque heridos, prevalecen. Porque a veces, perder a alguien no significa nunca volver a encontrarlo. Significa aprender a amar con paciencia, a esperar con fe y a enfrentar la oscuridad con la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino.